tenemos a la licenciada Antonia Rodríguez, ella es la presidenta del Colegio Dominicano de Enfermeras. Ustedes más o menos escucharon una parte del título largo porque entramos de la pausa y ella lo estaba diciendo a propósito de que la semana pasada tuvimos una huelga de enfermeras y de que como no fue concluyente, parece que viene mambo para el sector médico, el sector salud, por parte de las enfermeras y enfermeros. Claro, porque hay un señor que es presidente de la Asociación de Enfermeras, se llama Cruzeta de Enfermeras. Doña Antonia, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bendiciones para el público que siempre está atento a lo que se emite desde esta tribuna. A ustedes por recibirnos, gracias, muchas bendiciones. Amén, amén. Cuéntenos qué sucede ahora con el sector de las enfermeras. Querían pensiones, el gobierno les dio pensiones, no el 100%, pero les dio pensiones. Querían aumento de salario, le dieron aumento de salario, aunque supongo o entiendo por su discurso que no están contentos con el aumento, pero algunas reivindicaciones se han cumplido, aunque no del 100%. ¿Qué sucede en este momento con las enfermeras? ¿Por qué pelean? ¿Por qué hacen huelgas? En primer lugar, nosotros le informamos al pueblo, que es nuestro aliado, a las autoridades, que consideramos una medida, una política discriminatoria cuando si hay un equipo de salud, hay un sector, solamente es privilegiado a un grupito de este. Por ejemplo, una gran parte de esta población se va con la ley 379, que es de un 60 hasta un 70, 80% de su último salario. Sin embargo, el otro sector se va con el 100%. Eso fue ahora que el ministro anuncia esta medida. En el 2016, con el acuerdo que sostuvimos con el señor presidente de la República, donde estuvo el ministro Gustavo Montalvo, donde estuvo el licenciado Chanel Rosa Chupán y donde estuvo la ministra de Salud en ese entonces, doña Altagracia Guzmán Marcelino, y otros funcionarios del gobierno, se acordó que como la ley 414-98 solamente privilegia al sector médico porque es exclusiva del colegio médico, pues que se presente un anteproyecto de ley donde fuese contemplado la otra parte del sector salud. Ese anteproyecto está en las cámaras legislativas. Sin embargo, hasta ahora no se le da salida. Pero el ministro, no sé si es porque hay unas elecciones del colegio médico pronto, donde hay candidatos que posiblemente pues vayan a una competencia bastante reñida, pues privilegia a este sector con una pensión de un 100%. Nosotros consideramos que todos tenemos derecho. Felicitamos a los médicos por haber logrado esa parte, a los agraciados, pero también nos lamentamos porque ¿por qué no se beneficia a todo el sector salud? Si todos somos necesitados de esa gracia, después de yo durar 35 años de servicio en el sistema de salud, lo mínimo que yo deseo es retirarme con un salario que yo pueda por lo menos comprar los medicamentos que ya las enfermedades que haya presentado hasta ese momento pues me alcance y que pueda sobrevivir. Sin embargo, vemos que el ministro nos sorprende, nos da una estocada y nosotros no estamos conformes. Aparte de esto, también decirles que se está nombrando el personal de enfermería, pero no en la medida que se espera. No se está tampoco cumpliendo en el 100% de los acuerdos. Por ejemplo, el antes IDSS, que dice el acuerdo que se va a unificar con el Servicio Nacional de Salud. Este personal se está unificando, pero se le está cargando doble jornada laboral, cuando el acuerdo dice que es una jornada laboral en uno de los dos lugares que trabaje, donde el sistema más lo necesite. Entonces, ¿qué implica? Que vemos que se cumple acomodando el sistema, pero perjudicando a los servidores de salud. Cuando una enfermera dura 8 horas con 40 pacientes, 30 pacientes, no da calidad de trabajo, claro. Da lo que es cantidad, pero no le da el cuidado, el tiempo, la atención que el paciente necesita. Se mueren las parturientas. ¿Cómo una enfermera con 30 parturientas puede vigilar el sangrado? Puede vigilar los signos vitales de esta paciente. El recién nacido, ¿cómo lo vigila?
¿Con qué tiempo? Si tiene que dividirse como un pulpo para atenderlos a todos. Doña Antonia, las enfermeras son entonces un personal insuficiente en los hospitales, en los centros de salud del Estado. O se lo pregunto porque quiero hacerle entonces una segunda pregunta sobre eso. ¿Son insuficientes y hay que nombrar más enfermeras o hay una nómina de enfermeras que tal vez están por ahí sin ofrecer los servicios correspondientes? O sea, déjeme decirle que el último estudio que se realizó en la República Dominicana demostró que hay un déficit de más de 10,000 profesionales de enfermería por la población, que en ese entonces existían 10 millones de habitantes. Hoy estamos sobre quizás los 14 millones, diría yo aproximado, porque no hemos hecho un censo, bueno, pero no como tanto, ha crecido, hay más de 10, pero hay más de 10. Sí. Entonces, en base a la proporción de habitantes, hay una proporción de enfermeras. Sin embargo, tenemos un déficit. No es que las nóminas están sobrecargadas, es que hay muchas personas de esas que están enferma y la otra parte se está enfermando por la sobrecarga de pacientes, porque por la complejidad del paciente corresponde el número de enfermeras. Por ejemplo, el número de enfermeras en cuidado intensivo no es el mismo que en un salón común, porque el paciente conlleva menos dedicación de tiempo y vigilancia continua. Sin embargo, tenemos áreas de cuidados intensivos que hay 10 pacientes y hay 2 enfermeras. Una área de neonatología con 6 enfermeras para los 30 días del mes. ¿Cómo usted cree que se le puede dar calidad? Pero nosotros le hemos solicitado, porque tampoco podemos ser mezquinos. El Servicio Nacional está respondiendo, nombrando, no en la medida que se espera, porque si el hospital necesita 50 enfermeras, le están nombrando 20 y se le nombran 15. Porque debemos decir las cosas reales. ¿Y hay personal suficiente capacitado para esto? Me refiero, las escuelas de enfermería están colocando en el mercado suficiente cantidad de profesionales de enfermería, o tal vez están estudiando poco esta carrera las damas y bueno, y los hombres también que estudian enfermería. Mire, hay poca motivación para estudiar enfermería, pero aún así se está estudiando. ¿Por qué? Porque es una disciplina humilde. Usted no va a encontrar una enfermera que tenga un lucro económico, que tenga una posición económica alta, porque es una vocación, es por vocación que usted hace ese paciente que llega, que pasa por sus manos, usted tiene esa empatía, usted lo hace como si fuera su familia, para usted poder atenderlo 24/7. Sin embargo, nosotros creemos que el señor presidente de la República debe prestar atención al llamado de las enfermeras. El director mundial de la salud, el doctor Tedros, ha declarado el año 2020 como año de la enfermera, porque tiene que dedicarse el recurso necesario al sector de enfermería, porque se estima que para el 2030 van a haber un déficit de más de 18 millones de enfermeras en el mundo. Y la República Dominicana no está exento de este déficit. La pregunta que él le hace, y yo la suscribo ahora porque usted dice, bueno, donde necesitamos 50 están nombrando 20. Entonces lo que quiere Esteban saber, y a mí me preocupa porque la respuesta como que no satisfizo el cuestionamiento. ¿Existe cantidad de enfermeras para que donde se necesite 50 nombren 50, o habiendo la cantidad suficiente el gobierno nombra a discreción 20 porque dice, bueno, nada más voy a nombrar 20? Mire, ¿existe cantidad de enfermeras suficiente para llenar las plazas? Mire, en todos los hospitales, si yo le dijera a usted y al pueblo que merece tanto respeto, que hay el número suficiente, yo le voy a hacer un poco no ética, no le voy a decir la verdad, pero de que hay un número importante formado, lo existe. Lo que pasa es que no se solicita el personal que corresponde. El hospital, por su complejidad de tercer nivel, hay que nombrarle profesionales de enfermería en mayor cantidad. Y sin embargo, las universidades que forman cada 4 años nosotros tenemos un banco de espera. No existe el 100% del personal formado.
no existe en el momento, pero existe una gran cantidad que se puede muy bien utilizar para llenar esos espacios vacíos que hay en los centros públicos descentralizados y privados. Usted iniciaba, cuando usted nos daba todas esas informaciones, partiendo de que había un pacto y decía de que hubo una discreción que generó mayor favor para un grupo y que para otros no. Y cuando empezaba a hablar del tema, hablaba de lo que se suscribió en el año 2016 y demás. A los fines de poder ir resumiendo el punto, ¿cuáles serían los aspectos que usted entiende en lo que el Estado, una vez habiendo pactado con ustedes, cuáles son los puntos el Estado hoy debe retomar? ¿En cuáles se ha distanciado de lo que pactaron y cuáles ustedes hoy les demandan de manera sucinta? Recojamos tales y cuáles puntos para poder llegar a este nivel. Muy bien. En primer lugar, la unificación del personal de lo que era el Seguro Social con el Sistema Nacional de Salud. Regularle el nivel salarial a el personal que estaba en el Ministerio de Salud Pública que no se ha regularizado. Ahí tenemos un personal que está deseoso de pasar al Servicio Nacional porque el ministro no le ha nivelado su salario, no se le ha aplicado el incentivo fronterizo al personal que trabaja en esos lugares de difícil acceso y de frontera. Le ha aplicado a cierta cantidad, pero no en su totalidad. Tampoco se le ha hecho el cambio de reclasificación y designaciones de puestos al personal que era auxiliar en su totalidad. Ustedes escucharon al licenciado Chanel diciendo que va a empezar con 250, cuando tenemos desde el 2016 esperando que se le haga el cambio para motivar al personal a que siga avanzando, adquiriendo conocimientos para dar un mejor cuidado a nuestros pacientes. Sin embargo, tenemos 2,000 y pico de personas y se empieza con 250. Esa es una parte que hay que retomar. Cumplir con el anteproyecto de ley de pensión de un 100% para el personal. Equipar los centros de salud, que cuando usted llegue a cuidar a los pacientes, las condiciones estén adecuadas. Que se inicie la atención primaria con los más necesitados, con los subsidiados, con los que tienen el seguro de SENASA subsidiado, que son los que no tienen para pagar una clínica. ¿Por qué empezar con el que puede pagar? Empezar con los que no tienen para ir a una clínica a pagar. ¿Por qué darle un hospital a un sector y dejar la otra población para qué? Para privatizarlo, cuando eso se hace con los impuestos que nosotros pagamos. No es posible ni se justifica. No sé por qué el señor presidente, que ha venido trabajando con la sociedad, comete esta atrocidad, porque sentimos que nos han traicionado. Y no sabemos por qué. Pero pedimos que el señor presidente se solidarice con nosotros, que sea condescendiente con el pueblo para nosotros poder seguir trabajando en beneficio de la sociedad. Doña Antonia, finalmente, ustedes se mantienen en pie de lucha y tienen actividades la semana próxima, aparte de la huelga que ya hicieron la semana pasada. ¿Qué es? Antes de irnos a la pausa. Bueno, mañana, Dios mediante, tendremos una rueda de prensa en el Vizcaya, donde estaremos anunciando la ruta a seguir en cuanto a esta situación. Esperamos que el señor presidente nos escuche, que el ministro nos escuche. Otra situación, licenciada, es la Dirección Nacional de Enfermería. ¿Usted cree que un cuerpo funciona sin cabeza? ¿Usted cree que usted tiene que tener un coordinador aquí? ¿Quién regula las acciones de enfermería a nivel nacional? No hay quien las regule en el ministerio. Por eso un sindicato llega y dice, yo no quiero que usted esté y hay que quitarla por presión política porque no quiero un ruido. Pero cuando hay alguien que regule las acciones, hay una persona que tiene que cumplir con las normas. Y nosotros hemos pedido, ministro, no es un pedido, es una necesidad, que tiene que haber quien regule las acciones de enfermería. Mañana estaremos anunciándole lo que son nuestras rutas a seguir, porque si se la digo desde hoy, entonces ustedes no van a ir allá a escuchar qué le vamos a decir, pero queremos solicitarle al pueblo, a participación ciudadana, a los clubes, a las juntas de vecinos, a la sociedad en general, que se una a esta solicitud, que nosotros no somos millonarios, pero somos los que cuidamos los pacientes 24/7, que cuando otros están durmiendo, nosotros estamos velando la salud y el cuidado de nuestra
nuestros pacientes. Entonces el presidente tiene que saber que yo necesito, que mi gente necesita irse con una pensión de un 100% y que no se le va a perdonar en el último tiempo de su gestión que se vaya a un sector con el 100%, que le dé un hospital que la terminación lleva más de 800 millones de pesos con mis impuestos, con los impuestos de los pacientes del pueblo, y entonces resulta que para yo entrar tengo que pagar. Señor presidente, no es posible. Esperamos que usted escuche el pedido de nosotros. Es una necesidad lo que le estamos pidiendo. Un aplauso a esa gremialista. Gracias, doña Antonia. Usted sabe que las puertas de la Z siempre están abiertas para usted. Tremenda exposición. Que les vaya bien mañana en su rueda de prensa. Saquen la política de la cabina, Eddie y Aníbal. Se emocionó Esteban, Que les viva. vaya bien en su rueda de prensa se emocionó. y que consigan las reivindicaciones que están buscando. Suerte.